Bien, hoy es 15 de noviembre del año 2021, tercer cuatrimestre de 2021, del programa técnico en redes ofrecido por la Escuela de Electrónica del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Y estamos viendo pues el módulo 3, conocido como CCNA 3, versión Routing and Switching, a su vez versión 7.02 para ser precisos, donde hoy en día corresponde la sesión número, para nosotros, la sesión número 10 de 14, y donde vamos a ver hoy el módulo 12 del programa del currículum CCNA. Entonces, voy a compartirles. Esto está en el NetACAD, Tech Digitales, iba a decir, Tech Digital es el que usamos para los cursos de licenciatura y demás. Entonces ya estaba como enredado yo. Ok, entonces vamos a empezar por acá. Se llama resolución de problemas de red. Una de las características que debe tener todo técnico en redes, pues es esa parte de resolución de problemas de red. Que se desarrolla mucho pues a base de conocer los principios básicos, ¿verdad? A base mucho de experiencia. Sin embargo, siempre es bueno tener guías claras de cómo enfrentar problemas de red. Entonces, eso es lo que vamos a ver, ¿verdad? El objetivo es pues chequear tipos de problemas basado en lo que hemos visto. Entonces, eso es lo que vamos a ver por acá. Entonces, la primera parte que vamos a ver es la importancia de la documentación, luego los procesos de resolución, que algunos o bastantes de esos conceptos se han visto en otros cursos, pues ustedes han visto que otros cursos tienen algunas partes de resolución de problemas, entonces andan por ahí. ¿Qué herramientas se pueden utilizar? Que son herramientas en realidad que ya hemos visto, tipos de comandos que ya hemos visto, entonces pues no hay información pues tan novedosa ahí. Acá pues algún enfoque interesante, síntomas y causas de problemas de red, y luego de problemas de conectividad IP, que pues también es un poco cosas que hemos visto. Entonces, bueno, primera parte, documentación de la red. Si hay algo que yo les he insistido en este curso, lo he hecho, creo yo que bastante, es el hecho de precisamente documentar, ¿verdad? Eso se los he insistido pues bastante, ¿verdad? Se los he insistido mucho, la parte de documentar, de cuando hacemos empaque tracer, primero trabajar en papel, que hacer un diagrama, es algo que les estoy pidiendo para el caso de estudio, ¿verdad? Para el caso de estudio, les estoy solicitando que documenten, que hagan una topología, que escriban direcciones, etcétera, etcétera, porque eso es fundamental para entender adecuadamente la red, para organizar las ideas y también para resolver problemas, ¿verdad? Entonces esta parte hace referencia a eso, lo cual creo yo que lo hemos trabajado bastante, ¿verdad? Esa parte de documentar. Y ya lo han visto, ¿verdad? Cuando hemos hecho algunos ejercicios, si algo no anda bien, es mucho más fácil referirse a una documentación que andar indagando en las configuraciones de los equipos, ¿verdad? Las configuraciones de los equipos no son tan evidentes. Cuesta verlo, en cambio, con una buena documentación, con una buena topología, con una tabla de direccionamiento, es fácil detectar los errores. Si no, cuesta mucho, porque si no, todo está como muy oculto, ¿verdad? Entonces, la documentación es una muy buena herramienta. Entonces, bueno, aquí algunos conceptos de cosas que ya hemos visto, ¿verdad? Se necesitan documentaciones precisas, completas, para supervisar y solucionar problemas, ¿verdad? De manera eficaz y eficiente, las dos.
No sé si recuerdan la diferencia entre eficaz y eficiente, ¿verdad? Pero algo que es eficaz es que soluciona un problema y algo que es eficiente es que lo soluciona de la mejor manera. Pues una documentación me ayuda a las dos cosas. ¿Por qué? Uno puede ser un excelente este, administrador de tecnologías, ¿verdad? De administrador de red, tecnologías de información. Usted puede ser buenísimo y usted se enfrenta a una red y usted encuentra el problema. Pero a veces parte del éxito es enfrentar el problema y poderlo resolver en un tiempo, en el menor tiempo posible, ¿verdad? Entonces no es lo mismo enfrentarse a una topología y empezar a navegar por el problema y empezar a meterse en comandos y CMD y yo no sé si esta dirección está bien, entonces tal vez usted es muy bueno, pero tiene que empezar a reconstruir una topología, tiene que empezar a reconstruir una tabla de direccionamientos. Por ejemplo, una dirección IP puede estar mal. Alguien se equivocó un dedazo. Cuando uno abre un CMD y busca simplemente una dirección IP, es muy difícil darse cuenta si esa dirección está mal, si no el contexto de las redes. Ustedes han visto que en las topologías yo siempre le he puesto, ¿verdad? Uno le pone red, ¿verdad? Yo les pongo la red y la máscara. Ya con eso uno sabe los límites. Y uno puede ver si una dirección está mal puesta, ¿verdad? Es más, si tiene la tablita, puede revisar, puede chequear. Entonces, se puede ser eficaz y ser ineficiente a la vez, ¿verdad? Porque yo puedo ser bueno resolviendo los problemas, pero me tiro un día en algo que podría durar 15 minutos, media hora resolviéndolo, ¿verdad? El hecho de resolverlo de la mejor manera, de ser rápido, eso es ser eficiente. Entonces, la topología ayuda mucho a eso. El currículum habla de eficacia, pero yo también anotaría ahí ser eficiente. Ujú. Mandarse sin una correcta documentación es ir como un ciego a tientas, ¿verdad? Y como tocando paredes y demás. En cambio, con una buena documentación, pues es otra cosa. Eh, entonces, eso es muy relevante. Entonces, bueno, la documentación de red que incluye diagramas lógicos y físicos, ¿verdad? La topología, hemos hablado de los dos, ahorita se repasa. Documentación de los dispositivos, ¿verdad? Todas las informaciones, y cualquier otra referencia, ¿verdad? Para entender adecuadamente eh, la red en general. Ujú. Entonces, todo eso es importante. ¿Ok? Eh, eh, ahora, a nivel de orden, digamos, supongan que ustedes tienen una empresa, ¿verdad? Ustedes tienen su red y demás, y quieren de ordenarla y así, ¿verdad? O sea, quieren tener todo en orden. Bueno, la documentación tiene que estar en una sola ubicación, ¿verdad? Este, tiene que haber incluso, se habla de copias de seguridad, ¿verdad? Y tenerse en lugares separados. Cosas que pueden ocurrir y pueden ocurrir desastres, ¿verdad? Desgraciadamente no todos los centros de datos tienen el nivel que se pide, digamos, para centros de datos, que son niveles muy, muy altos de seguridad física, ¿verdad? De un incendio, puede pasar un incendio, ¿verdad? Imagínense la catástrofe de que haya un incendio en una empresa, y sí, pasan cosas, ¿verdad? Y podría dañarse en los equipos, pero por lo menos si yo tengo un diseño de red que sé que funcionaba, configuraciones de red respaldadas, este, topologías, tablas de direccionamiento y todo, y lo tengo guardado en algún lugar, será muy duro volver a empezar, pero no es lo mismo contratar a alguien para que desde cero me diseñe una red que tenerlo todo en papel y decir, no, compremos otra vez los equipos y montemos esto otra vez. El diseño de una red vale mucha plata, mucha plata, ¿verdad? Porque es mucho tiempo, ¿verdad? Reunir requerimientos y de todo. En cambio, si uno ya tiene un diseño que sabe que funciona, muy bien, ¿verdad? Pero imagínense que uno todo eso tiene que tener documentación. Generalmente se habla de que debe haber un gabinete con documentación en una empresa y otra parte debe estar en otro lugar y seguro. ¿Por qué otro lugar? Por lo que les digo, ¿verdad? Pueden haber incendios. De hecho, digamos, las empresas
que se toman más serio a esto, usualmente lo que hacen es que tienen una caja de seguridad, como las que ofrecen los bancos, ¿verdad? Y ahí guardan la documentación de la red, diseños y todo, ¿verdad? Es como un cuadernito y todo bien guardado. Se guarda en una caja de seguridad y también se suelen hacer respaldos. Entonces, por ejemplo, hoy en día es mucho más fácil, se podrían hacer respaldos de archivos de configuración, de sistemas operativos en un disco duro externo, ¿verdad? Y guardarlos también en una caja de seguridad en un banco. Entonces, sí. ¿Alguien levantó la mano? ¿Quién levantó la mano? Andrés, sí. Así, profe, algo que acabas de mencionar es aquí bueno, no sé, a nivel internacional seguro sí, pero es aquí usual que las empresas guarden backups de las configuraciones de routers y switches. Si es usual o no tanto. Desgraciadamente no tanto. En empresas grandes, si hablamos de empresas grandes, transnacionales, usualmente ellas vienen con esquemas muy estrictos, digamos, de cómo hacer esas cosas. Ya hay procedimientos, simplemente es un procedimiento y la empresa tiene que seguirlo, sí o sí. En empresas nacionales, cuando la empresa tiene como un departamento así pequeño, pues usualmente no tanto. A veces, cuando se hacen outsourcing, ¿verdad? Y se contrata a otra empresa para que le maneje a uno toda la parte de TI, sí suelen tenerlo. ¿Por qué? Porque, digamos, hay muchas empresas que ofrecen esos servicios. Entonces, es una empresa que ofrece toda la parte de TI a otra empresa, ¿verdad? Entonces, en lugar de la gente tener en planilla a sus empleados, la otra, pues, tiene a su gente disponible, pues, para eso, ¿verdad? Entonces, esas empresas sí suelen muchas veces tener eso lo tienen en su propia empresa, en la sede central de la empresa, y yo supondría que tienen sus backups y demás, ¿verdad? Hoy en día incluso mucho backup se puede tener en la nube. Lo que pasa es que el backup en la nube también tiene sus riesgos, ¿verdad? Este, pero no es la práctica más común y sí debería ser. Pues eso es algo que deberían cambiar. Ustedes mismos cuando se enfrenten al mercado laboral, ¿verdad? Estar pensando en ese tipo de cosas es importante y le da Interesante, mucho valor. interesante. Ujú, ujú. Claro, y me imagino que en parte es cierta como irresponsabilidad de las empresas, porque hay un equipo electrónico y sigue siendo bastante volátil, un apagón y se le puede ir se le puede ir la configuración y lo que se dura haciendo y guardando una configuración de un router son 30 segundos. Entonces Sí, sí, sí es un incluso riesgo. ya con equipos de administración de red se puede automatizar todo eso y automáticamente se pueden estar haciendo copias de seguridad a un servidor TFTP y de ahí estarlas subiendo a la nube o extrayendo, dependiendo de las cosas. Es que, por ejemplo, hay empresas que hacen backups completos de bases de datos. Eso a veces es riesgoso ponerlo en la nube, ¿verdad? Porque se los pueden robar. Hay hackers y demás. Entonces hay empresas que a veces lo que hacen es que ese tipo de cosas se respaldan, por ejemplo, semanalmente o algo así. Antes, yo no sé actualmente, yo sé que hace muchos años se usaban lo que les decían un robot, ¿no? Era un robot, era un grabador ahí de red, ¿verdad? Usaban cintas magnéticas, unas cintas grandísimas que en ese entonces tenían capacidad de teras y duraban una eternidad guardando. Y todos los viernes se llevaban las cintas a un banco, a una caja de seguridad. Entonces se llevaba una cinta y se traía la anterior y luego se borraba y así se hacían los respaldos. Hoy en día, pues tal vez con discos es mucho más fácil, ¿verdad? Porque ya hay mucha capacidad. Pero sí es algo que debería hacerse, pero sí, a veces no es lo más común de las cosas que se ven, ¿verdad? Entonces, por eso es importante motivar esta parte, ¿verdad? De estar haciendo ese tipo de, de prácticas, digamos. Eso es bueno. Ok, dentro de lo que hay que tomar en cuenta a la hora de respaldar, ¿verdad? Y topologías físicas y topologías lógicas, ¿verdad? Eso es importantísimo. Eso es importantísimo. Y recuerden, este, la importancia de documentar adecuadamente las dos cosas. Ahora,
En la topología física usualmente se habla de cómo están conectados los equipos físicamente. Entonces, muchas veces los diagramas coinciden. De hecho, vean que en este caso la lógica coincide con la física, ¿verdad? No siempre pasa. Pero, por ejemplo, aquí que los gabinetes, bueno, las interfaces son importantes en ambos, ¿verdad? Pero, por ejemplo, aquí los racks, incluso habla de cuál estante es en el que está, ¿verdad? En cuál nivel está el dispositivo, ¿verdad? Entonces todo eso va en la parte física para que yo con eso yo pueda entrar a un gabinete y saber cuál router es cuál, ¿verdad? Porque imagínense en una empresa que pueda tener, no sé, 10 routers y todos son del mismo modelo, ¿verdad? Y entonces físicamente, ¿cómo sé yo cuál con cuál, ¿verdad? Es sumamente difícil saber eso. En la topología lógica, pues ya es toda la parte de direccionamiento, direcciones IP, configuraciones y demás, ¿verdad? Y el mapita de configuración, ¿verdad? Donde está todo esto. Esa es la parte relevante, ¿verdad? Y es muy importante tener eso bien, bien, ¿cómo se llama? Bien respaldado, para resolver problemas y demás. La topología lógica puede ser diferente de la física, ¿verdad? Por ejemplo, las VLANs suelen hacer topologías diferentes, ¿verdad? Entonces yo podría tener un switch, pero si en el switch tengo VLANs, ¿verdad? Y tengo subinterfaces, yo podría dibujarlo diferente, podría dibujarlo como que existen varios switches físicos y demás. Bueno, son cosas que ustedes ya han visto, ¿verdad? Pero la idea es resaltar un poquito la importancia de esto. Ahora, ¿qué documentar, verdad? También, bueno, de los equipos es importante una documentación, ¿verdad? Importante del hardware y el software, ¿verdad? Entonces, tiene que haber una buena información. Entonces, de un router, por ejemplo, como una lista de los routers que hay, los dispositivos, qué modelos son, una descripción, dónde está ubicado, ¿verdad? La ubicación, el sistema operativo, qué licencias tiene el equipo, ¿verdad? Ese tipo de cosas son importantes de manera similar para el switch, ¿verdad? Incluso notas adicionales. No existe un estándar de documentación, desdichadamente, y creo yo que desdichadamente porque, aunque hay muchas características diferentes en las redes, yo sí creo que podría existir ahí algún machote para documentar. Estuve buscando a ver si encontraba alguno otro, no encontré, pero hay muchas cosas que son comunes. Bueno, y aquí se mencionan algunos, ¿verdad? Entonces es muy importante tener un resumen de todo. Y recuerden, son resúmenes como para tener muy claro, ¿verdad? Qué es lo que se tiene, ¿verdad? Y qué se está haciendo. Entonces, eso es relevante tomarlo en cuenta, ¿verdad? O sea, nuevamente, volvemos a un asunto de eficiencia. Si alguien me pide, bueno, ¿y cuántos equipos tenemos, verdad? Usted no se va a ir a contar los equipos. ¿Y qué modelos tenemos? No se va a poner a ver ahí, este es el modelo tal, empieza a anotar. No, yo necesito algo a la mano ya para tomar decisiones pues, de manera más eficiente. La información es bien relevante. Algo que se menciona también, que lo hemos visto, ¿verdad? Es establecer la línea de base de una red, en inglés se llaman el baseline. Y esa línea de base, ¿verdad? Recuerden que lo que hace es tomar como una foto, por así decirlo, y no es una foto de verdad, sino de datos, ¿verdad? Una foto del rendimiento de la red, ¿verdad? Aquí hablan para determinar la personalidad de una red, no sé si personalidad será una buena traducción ahí, pero bueno, por ahí anda lo que están diciendo, ¿verdad? Pero que me habla sobre los datos de cómo funciona mi red, para poder determinar por el paso del tiempo cómo evoluciona. Entonces eso es muy relevante. De hecho, son características que uno debería tener de una red, ¿verdad? Eso es como agarrar el carro y poder decir, bueno, compré mi carro nuevo, cosas que nadie hace, ¿verdad? Y entonces, ¿cuánto me rinde de gasolina, por ejemplo? ¿Cuántos kilómetros me hace por litro? Y entonces yo lo anoto.
y lo estoy revisando con el tiempo, ¿verdad? Y digo, ah, no, el carro se me está poniendo más gastón, ¿verdad? Que si me quema aceite, que si, no sé, ¿verdad? ¿Cuál es el rendimiento, el jalón que le determino la compresión de los pistones y se lo determino cada año, ¿verdad? Es como más o menos lo que uno debería hacerse, como los chequeos de salud, ¿verdad? Bueno, es algo similar a lo que a lo que se debe hacer con una red, hacer chequeos de la red. Entonces, en la red saber el uso de, de memoria, el porcentaje de uso de un CPU, la cantidad de paquetes que salen, ¿verdad? La cantidad de emails, porque con el tiempo esas cosas pueden cambiar y necesito ajustes, ¿verdad? Entonces, todo eso es relevante, que la cantidad de llamadas, estoy gestionando voz sobre IP, ¿verdad? Que eso puede ser una, una opción, ¿verdad? Lo que es videollamadas, por ejemplo. Entonces poder decir, bueno, y si este año contratamos y salimos ahí con 50 megas eh, y el promedio anda en 20 megas, así estamos sobrados. Pero el otro año hacemos otra línea base y me doy cuenta de que ya estamos en 40 megas, hijo, pues 10 megas, pues, tal vez el margen no es tan bueno. Es información y datos con los cuales yo puedo llegar y decir, bueno, no, necesito más ancho banda, ¿verdad? O necesito un equipo diferente, más capacidades, o necesito reforzar. Pero es con información, entonces eso es importante, ¿verdad? Entonces, pues uno sabe si el diseño actual satisface, ¿verdad? Y puede revelar si hay congestión, ¿verdad? O incluso áreas que no se están utilizando. Tal vez yo en mi diseño dije, no, yo le voy a poner aquí un switch porque yo creo que un switch muy potente, creo que va a haber mucho tráfico y me di cuenta que ya la red funcionando no necesita tanto. Bueno, entonces tal vez puedo mover ese switch a otro lado, cambiarlo, todo ese tipo de cosas. Entonces, bueno, se proponen varios pasos para esta parte de la documentación. ¿Qué tipo de datos hay que recopilar? Entonces se establece eso, o para establecer eso, ¿verdad? Hay que definir qué es lo que yo quiero. Una cosa es muy cierta, si yo decido registrar muchos puntos de datos, o sea, si empiezo a registrar mucho, puede haber tantos datos que dificulta el análisis. Generalmente se empieza de una manera simple, ¿verdad? Y se va ajustando con el tiempo. Entonces, por ejemplo, el uso de interfaz, CPU, ¿verdad? Uso de ancho de banda. Hay que empezar con cosas pequeñas. Y uno empieza a hacer fotos según lo que requiere. Una línea de base que se hace en una red no precisamente es la misma de otra red. ¿Por qué? Porque depende de las características del negocio, de las necesidades, de las dinámicas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Si yo agarro la manera en que hago una línea base, un call center, donde son muchísimas llamadas, por ejemplo, no va a ser lo mismo de una empresa qué sé yo, que maneja inventarios en línea de productos, ¿verdad? Las características de los datos son diferentes. Esta tal vez requiere VPN, la otra no. Ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces eso es importante. Eh, Como paso 2, después de determinar qué es lo importante, identificar dispositivos y puertos de interés, ¿verdad? Entonces, primero, el tipo de información. Luego, dónde, ¿verdad? Y en cuáles equipos. De repente no hace falta registrar todo. Si es una red pequeña, bueno, sí me puedo dar ese lujo, pero si no, hay que verlo, ¿verdad? Aquí se muestran, ¿verdad? La PC1 por ser una terminal de administración que está ahí, servidores, ¿verdad? Entonces ahí mencionan el servidor 1, el servidor 2, que sean relevantes, interfaces de router por donde pasan los datos. Eso suele ser importante. Y algunos puntos claves en switches, ¿verdad? De repente no todo. Por, por ejemplo, no sé, tengo una cámara IP en un switch. Imagínense que uno tiene una cámara IP, ¿verdad? Entonces tiene una cámara IP conectada ahí a la red. Ok, sí, muy bien la cámara IP. Y está conectada a la red. La cámara IP no suele aumentar el tráfico, ¿verdad? La puedo chequear de vez en cuando, pero no es algo que yo pueda prever que va a ser un punto cambiante en el tiempo, porque suele reportar más o menos lo mismo. Entonces, tal vez ese punto no es de chequear, ¿verdad? Pero otros puntos sí son relevantes.
Siempre las redes tienen ahí lo que llaman como puntos calientes que tienen estas características. Ahora, como paso 3, determinar cuánto tiempo voy a estar realizando o cuánto tiempo voy a invertir para determinar mi línea base, ¿verdad? El baseline. ¿Por qué? Yo no puedo tratar de determinar ese tiempo, ¿verdad? En un periodo ni muy corto ni muy largo. Ahora la pregunta es, ¿qué es corto o largo, verdad? Bueno, se habla que como mínimo 7 días de duración. ¿Por qué 7 días? 7 días es el lapso de una semana, para ver si hay patrones durante la semana. Hay empresas que tienen más trabajo los fines de semana. Por ejemplo, si ustedes se ponen a pensar, una empresa, por ejemplo, el uso de una aplicación de estos de entregas de comidas rápidas, para no hacer publicidad a nadie, pero ya son conocidas de las que hay. Entonces, ¿qué se puede encontrar uno ahí? De que a las horas de comida incrementa, ¿verdad? Pero no es lo mismo de un lunes que un fin de semana, ¿verdad? O una aplicación de transporte, ¿verdad? De taxis o algo así. No, no es lo mismo los fines de semana, ahora que todo se está liberando otra vez, ¿verdad? Ahí por la zona de la Cali, que en otras regiones. La demanda es diferente, cambia con el horario y cambian los días. Entonces, una semana suele ser un tiempo mínimo para yo poder chequear cómo se comporta la red, pero depende mucho de las dinámicas, ¿verdad? De repente mi empresa puede tener, cuando hay fines de semana largo, me interesa mucho establecer esa línea base, ¿verdad? Porque hay diferencias ahí. Que no se extienda más de 6 semanas, se habla, ¿verdad? Porque hay que ponerle un límite, 6 semanas parece razonable, mes y medio, ¿verdad? Pero lo usual de 2 a 4 semanas, ¿verdad? Parece es algo adecuado. Y debería hacerse una revisión anual. Entonces yo comparo, y eso es lo importante, ¿verdad? Puedo comparar y ver qué está pasando con mi red, cómo está evolucionando mi red. Entonces ahí veo cómo crece, ¿verdad? Los cambios que la afectan y qué es todo eso tengo que estarlo haciendo periódicamente. Y eso es algo que las empresas deben manejar. Por ejemplo, un amigo que trabaja en un banco me decía que ellos cuando tienen que hacer cambios en servidores fuertes, que tienen que traerse todo el sistema abajo, porque de vez en cuando hay que hacerlo, dice que los hacían Viernes Santo en la noche. ¿Por qué? Porque dice que históricamente es el día de menor transacciones. Un Viernes Santo en la noche la gente no está haciendo nada. Sin embargo, eso cambia, ¿verdad? Cambian con las costumbres, con los hábitos de la gente, todo eso se mueve, ¿verdad? De repente, con el tiempo ya la gente se va más para la playa un Viernes Santo y tal vez después pasa a ser otro día el que menos transacciones tiene. Decía que los cambios fuertes los hacían usualmente Viernes Santo, como a eso de las 11 de la noche, de 11 de la noche a 4 de la mañana, algo así era en la ventana que tenían para hacer trabajos. ¿Cómo determinaban eso? Con estudios de líneas bases en periodos particulares de tiempo, buscando ciertas características. Por ejemplo, ahí buscaban transacciones en total, ¿verdad? Entonces buscan un histórico, entonces históricamente se sabe que en esas fechas eso es lo que ocurre, ese tipo de cosas. Ahora, entonces hay que medir datos, ¿verdad? Con herramientas como lo que hablábamos de la vez pasada, ¿verdad? A partir de mensajes syslog, del Network Management Protocol, ¿verdad? El protocolo de manejo de red y algunos software avanzados, es posible automatizar mucho de eso. Sin embargo, se puede hacer a pie, ¿verdad? Si la empresa es pequeña, yo lo puedo hacer a pie. Entonces, bueno, hay cosas que se pueden usar para la documentación, ¿verdad? Recordemos que estamos ahí en documentación, para documentar hardware y otras cosas, show version, ¿verdad? Mostrar interfaces en general para ver características de las interfaces. Bueno, y para ver características IP, ¿verdad?
para ver características de protocolos de enrutamiento, vecinos, ¿verdad? Como, por ejemplo, es bueno documentar incluso las direcciones MAC de los equipos, llevar una documentación, eso es importante, que no les pase, por ejemplo, algo que había ocurrido hace un tiempo, ocurrió desgraciadamente hace muchos años, pero ocurrió en la escuela electrónica allá en Cartago, es que se estaban robando partes de las PCs, habían laboratorios con PCs y de repente una PC no arrancaba, pucha, iban a ver y no tenía memoria. Y algunas incluso les estuvieron cambiando tarjetas de red. Llegaba gente, las desarmaba ahí increíblemente rápido y demás, les cambiaban la tarjeta de red y les ponían una vieja. Ustedes saben cosas que pasan. Imagínense que documentar una Mac me puede ayudar a determinar eso. Este, configuraciones de red, VLANs, puertos, ¿verdad? Ese tipo de cosas se pueden ver. Entonces, ese tipo de cosas es relevante. Con lo cual, uno puede encontrar, ¿verdad? Una serie de información importante para la documentación. Entonces, de todo eso está ahí relevante. Ahora, procesos para la solución de problemas. Ese es un capítulo ahorita. Muchas cosas a veces son de lógica, ¿verdad? Sí, que falta de todo, ¿cierto? No, es triste ver eso. Incluso una vez, recuerdo, se estuvieron robando los extintores del edificio también. Ustedes saben que los extintores no pueden estar bajo llave, porque en una emergencia no se pueden usar y se los robaban. Resulta que los tenían amarrados y se los robaban. Y sí, las compus, se robaban los mouse. Entonces, con el tiempo había que hacer cosas horribles y había que ponerles ahí un candado a los cables del mouse y del teclado y ponerles un candado ya después las computadoras se pedían, hay unas que traen el CPU, el cajón, ¿verdad? Tienen una orejita para ponerle candado, entonces en la licitación había que sacar eso. Sí, súper triste. No se Mucho. llevan los escritorios porque no se los podían echar al hombro, seguro. Sí, 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 sí. No, de hecho, había mucha eh, sospecha de que era gente ajena, que no eran estudiantes de ningún tipo, ¿verdad? Pero ustedes saben cómo es. Las universidades suelen ser muchas veces lugares abiertos. La gente entraba, incluso una vez estuvieron robando los proyectores, habían en las aulas, proyectores en el techo, ¿verdad? Proyectores para proyectar en la pizarra y así, situaciones como esta. Y ahí se los robaban también, porque estaban atornillados de manera simple. Entonces, ¿qué hubo que hacer con el soldadito? Terrible, terrible, ¿verdad? A veces a uno le da pena. Son cosas que no se han vuelto a ver tanto, por dicha. Creo que ahora hay cámaras y hay un montón de cosas que este, desincentivan a la gente a hacer ese tipo de cosas, pero hay cosas que ocurren. Bien, ahora, procesos de solución. Esto es mucho de experiencia y demás. Sin embargo, siempre algunos tips no están de más, ¿verdad? Eh, bueno, lo que les decía, la solución de problemas puede llevar mucho tiempo, ¿verdad? Eh, y varía un montón. Está el asunto de ser eficiente, ¿verdad? Lo que les decía. Eh, entonces, algo que es muy bueno, y esto insiste mucho Cisco, y yo también lo insisto, es utilizar métodos estructurados, ¿verdad? La solución de problemas. ¿A qué se refiere un método estructurado? No entrarle a un problema ahí con cincel y mazo, ¿verdad? Y tratar de darle golpes por todo lado a ver si funciona, ¿verdad? Hay tantas opciones y tantos factores que pueden ser problemas que si bien es cierto, uno puede valerse un poco de la experiencia y tratar de resolver un problema, pues por su experiencia y a puro ojo, ¿verdad? Y a veces la va a pegar, pero si no hay un punto donde uno tiene que
ser muy estructurado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es muy fácil obviar cosas, ¿verdad? Entonces, eso, utilizar un método para cómo resolver las cosas es importante. Hay varios procesos, ¿verdad? Para hacer eso, aquí se presenta uno. Entonces, por ejemplo, recopilar síntomas, ¿verdad? Eh, antes de entrarle, ¿verdad? Es como hacer el diseño. Antes de entrar al diseño, ¿qué hemos hecho nosotros? Todo lo ponemos por escrito. Bueno, antes de tratar de resolver algo, ¿cuáles son los síntomas, verdad? No es como que a uno llegan y le digan, mira, es que esta compu no me está conectando con el otro lado. Entonces, lo primero que uno va a llegar es, no sé, ¿verdad? Es tomar la compu y tratar de hacer algo o meterse al router. Eh, les comento, por ejemplo, un compañero del TEC dice que cuando él era joven, estaba en el colegio, un colegio técnico de electrónica, él arreglaba aparatos electrónicos, ¿verdad? En aquel entonces mucho televisores, radios, planchas eléctricos, ¿verdad? También así. Y dice que una vez lo llama el hermano que no le sirve el equipo de sonido, de que un parlante se le dañó. Entonces dice el compañero este que él llegó, ¿verdad? Con su cajita de herramientas, no te sirve, ¿verdad? Entonces llegó con su cajita de herramientas, agarró, ¿verdad? ¿Entiendes? Sí, mira, no suena. Lo desarma, le quita la tapa, empieza a ver, ¿verdad? Todo parece bien. Dice, bueno, esta vez se le daña aquí el amplificador y le desarmó el chip, le puso otro, un circuito integrado, no, no está bien, lo vuelve a poner y nada. Empieza a desoldar la tarjeta, porque a nivel electrónico, a veces las tarjetitas, estas las verdes, donde vienen todos los circuitos, hay un fenómeno que se llama soldadura fría. Ocurre mucho cuando uno está soldando y la gente sopla la soldadura. Entonces el hecho de que usted solda ¿verdad? Y la sopla, produce un fenómeno que se llama soldadura fría, que es que con el tiempo la soldadura se revienta con una reventadura imperceptible para el ojo, pero suficiente para que haya un aislamiento. Y esas cosas ocurren. Entonces, a veces es casi imposible determinar, ¿verdad?, cuál es el que tiene el problema. Entonces, la gente cuando revisan un montón de cosas y no es, puede ser una soldadura fría. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Recalientan, o sea, todas las peguitas, ¿verdad? Agarran el cautín, la pistolita, las derriten, ¿verdad? Todas las soldaduras y las dejan secar sin soplarlas. Y lo hacen con toda la tarjeta. Y a veces eso, eso soluciona el problema. Entonces dice que él revisa, ¿verdad? Piensa que son soldaduras frías, de solda, y nada que servía, ¿verdad? Hasta que tiene el equipo de sonido así desarmado y se queda viendo, que el equipo tenía una perillita, no sé si han visto, cada vez es menos común, pero antes era muy común que dicen balance o balance, que lo que hacen es que le pasan el sonido de un parlante a otro, ¿verdad? Le pasan del izquierdo al derecho o en los dos igual. Le dice que la perilla estaba totalmente para un lado y por eso no le sonaba el otro parlante. Dice que llegó, después de pasar como 3 días tratando de arreglarlo, movió la perillita, la puso al medio y ya servía. ¿Qué le pasó ahí a ese compañero? No tenía un método estructurado, ¿verdad? En lugar de buscar lo más obvio, tal vez, ¿verdad? El funcionamiento de alguien había movido la perilla y no sabía. Él empezó por todo lado, ¿verdad? Y perdió mucho tiempo. Entonces, es muy importante, ¿verdad? Bueno, por un lado, chequear, ¿verdad? Síntomas y eso. Aislar muy bien el problema. Llegar, ¿verdad? Y decir, bueno, el problema es este, ¿verdad? Y quién fue el último que tocó y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Y luego hay que teorizar, ¿verdad? Aquí hay que, aquí hay que ponerse un signo de pregunta en la cabeza, bueno, ¿qué podría ser, verdad? Sinceramente, ¿qué podría ser? Estudiar el problema y entonces empezar a probar, ¿verdad? Si el problema se resuelve, felicidad, ¿verdad? Vaya y cobre por su trabajo. Si no, va de nuevo, ¿verdad? Pero sí es importante, digamos, tener un enfoque estructurado y no llegar a uno ahí con lo primero que se le ocurre. Que esas cosas pasan. Y eso es en general para todo, ¿verdad?
uno detecta problemas, tiene que tratar de ver bajo qué condiciones los problemas se dan. Y si pudiera repetir el problema, ¿verdad? Recrear el problema, mucho mejor. O sea, ver que, siempre que hago esto y esto, es que se da el problema. Eso sería genial. Pues eso es importante. Aquí hay, bueno, una figura, una manera un poco más detallada, ¿verdad? De ver problemas. Entonces, nuevamente, definir el problema. ¿Cuál es el problema realmente? A veces, a veces el problema no es lo que parece, ¿verdad? A veces el problema puede ser algo más sencillo de lo que parece, ¿verdad? Recopilar información, chequear todo, ¿verdad? Analizar esa información, ¿verdad? Todo eso es importante. Chequear eso, de chequear qué es lo que ocurre, eh, eliminar posibles causas, ¿verdad? Ver que sí, que no. Por ejemplo, el caso de este amigo que les digo, ¿verdad? De repente era así como, hay que revisar si no es la perilla lo que está mal, ¿verdad? Proponer hipótesis, esa es la parte de las preguntas que yo decía, no tiene que ponerse a pensar, ¿qué será? Probar si será eso, ¿verdad? Y si funcionó, genial, ¿verdad? Y si no, va de nuevo, ¿verdad? Es como un proceso. Entonces siempre tiene una parte de definir el problema, ¿verdad? Ver que en verdad existe el problema. A veces a uno le dicen, es que tengo tal problema, y tal vez el problema no existe. Y eso puede pasar, ¿verdad? Un día estos, un amigo me decía que tiene un carro y se fue a meter ahí a caminos malos, ¿verdad? Y le sonaba horrible. De ahí lo llevó al mecánico, ¿verdad? Y dice que el problema era que tenía una piedra dentro de la mufa. Se le metió una piedra y él pensaba que tenía la suspensión mala o algo así, ¿verdad? Bueno, en realidad era un problema, ¿no? Claro, no siempre uno tiene el chance de saber si sí es, pero bueno, es parte de recopilar información, ¿verdad? Y ver dónde está el problema, realmente analizar la verdad, decir, si yo hago esto, son los problemas, eliminar causas, ¿verdad? Ver qué cosas de todo no son problemas, ¿verdad? Qué sé yo, pues uno tiene ahí un equipo y de repente, pueden ser tantas cosas y uno tiene que empezar a descartar. Qué sé yo, problemas de que los equipos no se comunican. Entonces, bueno, y revisemos direccionamiento, agarremos la tabla, revisemos la documentación de las direcciones IP, veamos qué está bien, qué está mal. Proponer, ¿verdad? Lo que decíamos, ¿verdad? De qué podrá hacer, probar lo que no es y bueno, y resolver el problema. Y una cosa muy importante es de resolver el problema y documentar la solución. Siempre se recomienda que en una empresa uno debería tener una bitácora de trabajo donde anota las cosas que están dándose. Y cuando hay un problema, documentar qué fue lo que hizo. ¿Por qué? Porque a veces un problema puede aparecer una vez cada 2 años, ¿verdad? Yo trabajo en una empresa y hoy me aparece un problema y después de 2 años me vuelve a aparecer lo mismo, ¿verdad? ¿Qué sé yo? Eh, a nivel que se me cae el servidor de correo, ¿verdad? Y entonces uno, hijo de pucha, hace 2 años pasó lo mismo y no me acuerdo cómo lo arreglé. ¿Qué era? ¿Qué era? Empieza uno, ¿verdad? Si está documentado, usted se va a agarrar el librito. Sí, mira, es que si aquella vez fue cuando implementamos la ACL, ¿verdad? Y implementamos una ACL y, ahorita volvimos a hacer algo similar. Sí, cierto, ¿verdad? Entonces ahí se va, ¿verdad? Hay un asunto, ¿verdad? De no confiarse full a la memoria, ¿verdad? Entonces eso es relevante. Este, bueno, aquí algunas de las cosas, ¿verdad? Que se recomiendan, preguntas pertinentes, ¿verdad? Que no funciona, cuál es el problema, qué se quiere hacer, el alcance del problema, hasta dónde llega el problema, ¿verdad? A quién afecta, ¿verdad? Si es uno, si son varios los que tienen el problema, cuándo y con qué frecuencia ocurre, ¿verdad? En qué momento, qué se estaba haciendo cuando se pasó, ¿verdad? ¿Quién lo mostró? El error.
si el problema se repite siempre o si fue algo ahí de vez en cuando, ¿verdad? Eso es un problema. Si se puede reproducir, genial. El problema es cuando uno no lo puede reproducir, ¿verdad? Y esas cosas ocurren a veces. Entonces, eso es medio triste, ¿verdad? Cuando ocurren esas cosas. Y uno llama y, bueno, y trate de hacer lo mismo y uno así como, "Ah, ya no me sale", ¿verdad? Determinar si algo ha cambiado, que se ha modificado, ¿verdad? Y cada cosa ir acercándose, ¿verdad? Mucho de instinto inclusive. Comandos, obviamente, y hay montones, ¿verdad? Y el ping, lo que es conocido, ¿verdad? ¿Para qué es el ping? El trace road para ver hasta dónde va un paquete. Con el telnet, ¿verdad? El telnet me puede ayudar a encontrar algunas cosas, ¿verdad? Entonces, eso es importante, ¿verdad? Telnet en banda, ¿verdad? Creo que está bien, de SSH, ¿verdad? Funciona. El Show IP Interface Brief, eso siempre es relevante para ver información de las interfaces, del enrutamiento, los protocolos que están andando, ¿verdad? Y todas las depuraciones, ¿verdad? Los comandos debug también ayudan, ¿verdad? A revisar y tratar de determinar problemas. El modelo en capas se usa muchísimo para tratar de ver, ¿verdad? Los problemas. Entonces, OSI, TCP/IP, cualquiera de los dos, ¿verdad? También se utiliza mucho. De tenerlos ahí en cuenta, ¿verdad? Recordar las 7 capas: explicación, presentación, sesión, transporte, red, enlace, datos y capa física, ¿verdad? Entonces, analizar por capas y poder determinar en cuál de ellas tenemos un problema me ayuda mucho a poder resolver. Lo individualizo, ¿verdad? Y puedo decir, ah, no, de aquí para abajo todo está bien, de aquí para arriba todo está bien. Ah, sí, el problema tal vez es aquí, algo similar, ¿verdad? Entonces hay muchos enfoques basados en el modelo de capas, porque yo puedo recorrer las capas de manera diferente. Yo puedo recorrerlas de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, o también, bueno, el que dice por ahí, ¿verdad? Es como del medio para arriba o para abajo, depende. Ascendente, ¿verdad? Es empezar a revisar de abajo hacia arriba, ¿sí? Dándole mayor importancia, digamos, a la parte física. Pensar que de repente el problema es la capa física, ¿verdad? Es una, es una opción, ¿verdad? Entonces, eh, eso es algo que se puede ver, ¿verdad? Yo puedo intuir, mira, tal vez sea un problema de un cable o algo así, ¿verdad? Entonces un problema ascendente está bien. Un problema descendente, si yo más bien creo que es de software, ¿verdad? Porque vean que aquí vamos subiendo en hardware hacia el software y aquí del software bajamos hacia el hardware. Entonces, no, el instinto le puede decir que será mejor revisar. El divide y vencerás es empezar en una capa intermedia, ¿verdad? Y tratar a partir de ahí de pruebas, tratar de ver, ¿verdad? Entonces, yo ubicarse en la red y decir, y nos veamos a ver si de aquí para abajo está bien o de aquí para arriba está bien, ¿verdad? Entonces, tratar de establecer algo ahí. Seguimiento de la ruta, ¿verdad? Es como chequear la ruta, ¿verdad? Usar como un trace road, en este caso como un trace road, eso ya en una red completa, ¿verdad? Y ver por dónde estará. Un enfoque de sustitución, ¿verdad? Y se tienen equipos para intercambiar, genial. Eso, y cuando se tienen esas posibilidades, eso es muy importante, ¿verdad? Decir, bueno, yo creo que el problema está en este equipo, voy a cambiarlo y le pongo otro. Ah, funcionó así, mira, algo tiene más. Y eso se puede, súper bien, ¿verdad? Por comparación, comparando con uno que no funciona, tengo 2 routers y este sí sale bien, el otro no, digamos que anda mal ahí, ¿verdad? Deducción informada, este es como método experto casi, ¿verdad? Porque dice que vale mucho la experiencia y capacidad, ¿verdad? Eso es de mucho ojo, ¿verdad? Obviamente, y la experiencia, pues,
a veces le permite a uno brincarse algunas cosas. Sin embargo, siempre tener en cuenta esos enfoques es importante, porque de vez en cuando uno se encuentra problemas que no tiene ni idea de qué será, ¿verdad? Ahorita yo mismo me estoy peleando aquí con tengo un teléfono viejo, pero lo uso mucho en la casa para, pues, yo no, solo pago internet, no tengo tele. Entonces, para ver noticias, uso el teléfono y le comparto el tele y estos días se dañó. Estoy tratando de ver cuál será el problema. Hace como media hora prendió y está en esta, de aquí no pasa. Pero ya es más de lo que hacían, no recibía carga. Entonces, siempre hay problemas que uno no sabe, ¿verdad? Y hay que ir descartando. Yo ya por lo menos ya he ido viendo cómo recibe carga, ya me agarré la mancha. Ok, ahora, ¿cómo seleccionar un método de solución de problemas? Es complicado, ¿verdad? Lo que les decía, que hay mucho de experiencia. Entonces, ¿qué poder utilizar, verdad? Para resolver problemas es todo, es como todo un mundo, ¿verdad? Y tiene mucho de habilidad que hay que desarrollar. Entonces, bueno, hay que definir el problema, ¿verdad? Determinar el tipo de problema, analizar los síntomas, aplicar experiencia, lo que les decía, tener una bitácora, cómo resolver problemas en el pasado y cómo los puedo resolver en el futuro. Eso es importantísimo. Que si está más orientado a software, ¿verdad? Entonces usar el modelo descendente, ¿verdad? Que tal vez no, ¿verdad? Bueno, tal vez mejor el ascendente, si está más en hardware, ¿verdad? Si es un método anterior, bueno, y vencerá, ¿verdad? Hay mucho, ¿verdad? Que ver. Y es muy importante otra cosa, ir documentando lo que uno va haciendo de camino. ¿Por qué? Porque a veces uno prueba tanta cosa, tal vez les ha pasado, y después uno se sienta, ¿verdad? Y dice, yo ya le hice tal cosa, pues ya no me acuerdo. De hecho, tanto que no sé si le hice esa prueba. Voy a hacerla otra vez, tal vez la tuviera mucho rato, ¿verdad? Uno se lo olvida, entre tantas cosas que prueba, ¿verdad? Entonces ir documentando lo que uno va haciendo y decir, no, yo ya le hice esto, aquí ya descarté, le hice esta prueba y se la hice así, ¿verdad? Notar cómo hizo la prueba es importante, porque de repente puede volver a hacer la prueba, pero le cambia algo. Todo eso es relevante. Entonces, todo este proceso es importante, ¿verdad? Tener en cuenta esos datos. Ahora, proceso de solución de problemas. Bueno, se pueden usar herramientas para solucionar problemas, ¿verdad? Herramientas de administración de red, ¿verdad? Network Management System. Eso es importante, software que tienen monitoreo, configuración, ¿verdad? Para investigar y corregir problemas. Todo eso es bienvenido. Son herramientas que muchas no son gratuitas, pero son muy buenas, ¿verdad? Sin la red, sin empresa o donde esté, ¿verdad? En la red están disponibles, genial. Bases de conocimientos, ¿verdad? ¿Qué son bases de conocimientos? Muchísimo revisar foros. Decía un profesor que yo tuve, el buen ingeniero, en este caso también un buen administrador de red, ¿verdad? No es el que todo lo sabe. Es el que es muy bueno en algo, muy específico, porque uno tiene que ser bueno en algo tiene que ser bueno, pero no se puede ser bueno en todo. O sea, los todólogos ya no existen, ¿verdad? La gente que sabía de todo. Ya eso, en el mundo actual es tanta la información que es prácticamente imposible. Entonces, generalmente uno tiene que ser bueno en algo, muy bueno en algo, y decía este profesor, y el resto tiene que tener una muy buena lista de contactos, ¿dónde está? Y saber dónde, a quién preguntarle. Entonces, tener amigos que sean buenos en diferentes aspectos. Y esa base de conocimientos es importante, uno no lo sabe todo. Por eso también es un poco lo que les decía yo de la tarea de que ustedes investiguen, ¿verdad? Que yo les dije, investiguen, quiero que investiguen, que aprendan, ¿verdad? Buscando. Eso es parte de, eso es parte. ¿No? Entonces las herramientas en línea, ¿verdad? Todo eso.
importante para ver, ¿verdad? Para chequear cosas y demás. Entonces hay que apoyarse en todo lo que la vida moderna nos proporciona, más en estas áreas. Hace muchos años era complicado, hoy en día es bastante más sencillo. Claro, ahora hay problemas más complejos. Analizadores de protocolos muy importantes, ¿verdad? Usar cosas como el Wireshark, ¿verdad? Pueden ayudar mucho, ¿verdad? Por dónde están los paquetes, ¿verdad? Que están pasando. Okay. Eso se entiende bastante bien. A nivel de hardware, pues a veces hay cositas, ¿verdad? Hay cosas que son un poco más, pues, eléctricas, ¿verdad? Un multímetro para medir voltajes, corrientes, pues no está de mal. No es algo que veamos propiamente en este curso, pero tampoco es nada, por lo menos lo básico, no es complicado. Analizadores de cables, uno puede probar los cables, conectarse, a un cable directo, ¿sabes? Si el cable está abierto, ¿no? Este, entonces eso es importante, ¿verdad? El analizador de cables portátil también, ¿verdad? Incluso para fibra y demás, lo que pasa es que hay equipos que a veces son muy caros, de fibra es carísimo. Analizadores de redes también, son dispositivos que a veces hay ciertos dispositivos que yo los conecto a la red y ya me da información de la red, ¿verdad? Como dispositivo hacker más o menos, como el que usaría Tom Cruise en una película de Misión Imposible, ¿verdad? Que llega y se conecta y averigua de todo. Bueno, y esos están ahí, ¿verdad? Y también lo que vimos hace poco, ¿verdad? Con el servidor Cisco, ¿verdad? Para determinar emergencias y demás. Entonces los clientes de Cisco, ¿verdad? Pueden determinar un montón de cosas. Entonces mensajes, ¿verdad? De líneas, de los que se dan ahí. Eh, Ver las emergencias, ¿verdad? Que están ocurriendo, las alertas, tratar de replicar un error y ver si el SysLook me maneja, me tira una alerta, ¿verdad? Eso es importante. Bueno, ahí menciono otra vez que entre más bajo más alta la emergencia, ¿verdad? Este, etcétera, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas, ¿verdad? Poder determinar, bueno, y yo creo que el problema puede ser un tipo de paquete que está ahí, ¿verdad? Entonces, con el syslog uno puede definir los traps, si uno quiere ver algo en específico, ¿verdad? Dígame si por aquí pasa un paquete de tal tipo. Entonces, los paquetes, no sé, de correo no deberían pasar por este enlace, pero tal vez se me están yendo por un problema de enrutamiento y por eso no se levantar por el estilo. Entonces, todo eso por ahí es relevante. Ok, siguiente punto se llama síntomas y causas de problemas de red. Este, pero bueno, hagamos la pausita. No sé si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario. Que se vale mucho a veces comentarios de experiencias que tengan. No sé si tienen alguna pregunta. Todo muy claro de mi parte, profe. Okay. Bueno, entonces hagamos la pausita, 6:25. Ahí son alrededor de, de 10 minutitos. Y descansemos un poquito, estiremos piernas, si hay que ir al baño, si hay que ya llevamos más de una hora por acá. Y y venimos. Creo que en la siguiente parte, pues cerramos con faltan dos secciones, síntomas y causas de los problemas de red y luego solución de problemas de conectividad IP. Pero tomemos un pequeño break. Entonces ya casi. Bien, digamos, por esta parte, empezar acá, la parte que dice, pues, síntomas y causas de los problemas de red, ¿verdad? Algunas de las cosas que uno puede, pues, chequear de manera más común. Entonces, aquí habla de los problemas, los síntomas comunes, ¿verdad? De los problemas de red. Empezando por capa física. Esto es como lo que hay que chequear en un enfoque ascendente, ¿verdad? De abajo hacia arriba del modelo OSI. Entonces, bueno,
cosas que se pueden ver, rendimientos menores a la línea base. Yo necesito la línea base, ¿verdad? Entonces, es importante tenerla. Entonces, por ejemplo, cuando hay servidores sobrecargados, cuando son problemas que tienen que ver mucho con que el hardware a veces simplemente no está dando la capacidad, ¿verdad? Entonces, inclusive podría ser algún equipo que tenga una alimentación insuficiente. Eso es, por ejemplo, si yo tengo conectados muchos equipos, qué sé yo, dimensioné mi red que iba a consumir X cantidad de energía y empecé a conectar muchos más. Y con el tiempo simplemente tal vez no me da la corriente necesaria. Los equipos están conectados a una UPS y yo proyecté una demanda de, no sé, de 20 amperios y tal vez ya estoy demandando a veces picos de 25 amperios, algo así. Números muy bajos, pero bueno, números ahí. Y se me empieza a quedar corta la red, ¿verdad? Entonces me da problemas de hardware, ¿verdad? Congestión de tráfico, pérdidas de tramas, podría pasar, ¿verdad? Cosas que se dan ahí. Y empiezo a notar que antes no tenía pérdidas y ahora sí, ¿verdad? Bueno, ¿qué está ocurriendo ahí? Este, pérdida de conectividad, ¿verdad? Que un cable se va, que están dañados, eh, cosas que se pueden ver con comandos PIN, pérdida intermitente, ¿verdad? Una cosa que ocurre con los conectores, los RJ45, ¿verdad? Los conectorcitos, hay de diferentes precios, como todo en la vida, ¿verdad? Y pues implica mucho diferentes calidades. El conector pequeñito, el conector de red, que se pone RJ45, hay unos que son baratísimos, que valen así menos de 10 centavos de dólar cada uno, ¿verdad? Eh, y hay unos conectores carísimos. O sea, si uno se pone a ver, hay conectores que pueden costar $10 cada conector. Eh, mucho a veces la diferencia es que por la calidad, algunos con el tiempo, si experimentan muchos cambios de temperatura, entre más caliente se ponga algo, se expande. Cuando se pone frío, se contrae. Entonces, equipos que están expuestos a cambios de temperatura, les ocurre mucho que se están expandiendo y contrayendo. Y con el tiempo, pues empiezan a cambiar su forma. Y con el tiempo, en un conector, algo que puede ocurrir es que en ese cambio de forma, simplemente valga la redundancia, se deforma y deja de tener conectividad, ¿verdad? Entonces, son cosas que uno a simple ojo cuesta mucho verlas, pero digamos, un conector que tiene varios años funcionando en ambientes donde a veces los equipos se apagan, se encienden y demás, les pasa eso. Este, un conector caro a veces porque es un mejor material que está menos expuesto a ese tipo de daños, ¿verdad? Bueno, y no es como que se los voy a poner a todos porque $10 por conector tal vez es muy caro, ¿verdad? Pero sí hay equipos sensibles donde tal vez valga la pena poner conectores más de mayor calidad, ¿verdad? Entonces, son cosas que hay que valorar muchas veces, ¿verdad? Y ese es un motivo, eso de las temperaturas es un motivo por el cual muchas veces hay equipos que mejor ni siquiera se apagan, nunca se apagan. Daña más a los equipos electrónicos los cambios de temperatura que el que estén siempre encendidos, por ejemplo. Claro, el problema de que estén siempre encendidos es que consumen energía. Todo eso hay que pagarlo también, ¿verdad? Entonces, es una cosa con la otra. Este, pero si los cambios de temperatura dañan mucho los equipos, cosas que ocurren. Cuellos de botella, ¿verdad? O congestiones en la red, ¿verdad? Entonces hay que ver, hay que examinar eso, si hay problemas de red, ¿verdad? Cuellos de botella y demás. Ver si algún equipo se está quedando insuficiente, un router, ¿verdad? No me está dando el ancho de banda, ese tipo de cosas. Porcentajes de uso del CPU, eso es algo que se puede ver, ¿verdad? Y que indican un equipo que ande sobrecargado. Ya cuando un equipo está llegando al 80% del uso del CPU, ya no es un buen indicio. Este, entonces eso es un problema. Y bueno, las sobrecargas de CPU, ¿verdad? Eso es cosas que se notan, ¿verdad? Cuando un equipo levanta ventiladores
muy frecuentemente es que estaba trabajando muy al borde, como la compu que yo uso ahorita. Le suele pasar mucho eso. Supuestamente están por cambiármela, pero no ha llegado el cambio todavía. Pero son cosas que ocurren, ¿verdad? Prende cada rato el ventilador. Eso quiere decir que trabajan tanto sobrecargada. Pasa que está muy viejito. Mensajes de error, ¿verdad? En la consola. Entonces, esos son problemas también, ¿verdad? Entonces, todo eso son cosas que se dan ahí en capa física. Problemas relacionados con la alimentación, lo que les decía, ¿verdad? Ventiladores, cosas que ocurren a veces, depende del ambiente, digamos, los cuartos de servidores deberían ser cuartos muy limpios. Hay de todo, ¿verdad? En la viña del Señor. A veces están en ambientes que no son lo suficientemente limpios y se llenan mucho de polvo. Y el polvo a veces obstruye, digamos, un equipo, por así decirlo, chupa polvo, absorbe polvo, ¿verdad? Lo pasa por el ventilador y luego lo trata de sacar y el polvo se queda pegado y entonces va reduciendo los orificios de ventilación y eso da problemas. A veces simplemente el hardware se va dañando, ¿verdad? Entonces las tarjetas de red se van dañando. Alguien llegó un día, sacó una tarjeta, la puso mal y se levanta una pista. Eso ocurre. Recuerdo alguna vez, hace mucho tiempo, una compu vieja, zafando memorias y estaba como muy pegado el DIMM de memoria. Entonces, donde lo saqué, bueno, todo bien, pero a la hora de ponerlo, se le levantó una pista y fue un dolor de cabeza. La memoria, bueno, al final se logró medio ponerlo, pero siempre daba errores, cosas que ocurren, ¿verdad? Lo del cableado que les decía, ¿verdad? Todo eso da problema y los cables se dañan con el tiempo. Es una conexión no muy bien hecha, ¿verdad? Que no se aprieta bien el cable con el tiempo, por lo que les decía, se va aflojando y eso es algo muy normal. De hecho, digamos, a nivel de instalaciones eléctricas, por ejemplo, de una casa, de una empresa, algo que ocurre es que cuando en una casa nueva se ponen equipos y demás, y se socan todo lo que son tornillos de tomas y así. Y es medio frecuente que al año y pico, ¿verdad? Algunos tomas empiecen a fallar. ¿Qué es lo que ocurre? Nuevamente, frío y calor, expansión y contracción. Con el tiempo los cables se van acomodando. Entonces, algo que se dejó bien apretado, con el tiempo queda un poquito flojo y a veces dan problemitas por ahí. La atenuación, que las señales van perdiendo intensidad, ¿verdad? Cuando un cable es muy largo, por ejemplo, eso da problemas. Recuerdo hace muchos años allá en el TEC en Cartago, el cable que bajaba, digamos, toda la información se centraliza en el TEC, en la parte de arriba, no sé si han estado en el TEC en Cartago, y la escuela electrónica ahí está como 1 kilómetro abajo más o menos, y se bajaba por cables de red, y resulta que había un cable ahí ya que estaba dañado, que en algún arreglo que se hizo, se le abrió el forrito y se le metió humedad y daba problemas, ¿verdad? Cosas que ocurren ahí, entonces cuando llovía era fatal. El ruido, los cables que están expuestos a ruido eléctrico, a motores, a radios, a otros tipos de cosas, ¿verdad? Son problemas. Errores de configuración de interfaz, ¿verdad? Son problemas también que pueden estar presentes, obviamente, ¿verdad? Frecuencias mal puestas. Cuando se exceden los límites, ¿verdad? Y que tratar de usar más ancho banda del que tiene un enlace, ¿verdad? Todo eso da problemas. Y el CPU sobrecargado, ¿verdad? Eso va a dar problemas. Es como cuando ya uno tiene un teléfono viejito, ¿verdad? Y le sigue poniendo los programas, los va actualizando, y hay un momento donde simplemente ya el hardware casi no da, ¿verdad? Entonces, parte de lo que hay por ahí. Ahora, siempre en la capa, bueno, en la capa física del modelo TCP/IP, en la parte de enlace de datos, problemas que pueden haber, funcionalidades, ¿verdad? De conectividad hacia capas superiores, entonces que las tramas dan problemas, es esa parte. Trabajar por debajo de los niveles de la línea base, por eso la línea base es tan importante, ¿verdad? Entonces, ver si hay problemas por ahí, ¿verdad? Que los paquetes tarden mucho en llegar, a veces son problemas de capas bajas.
Mucho broadcast también, eso es un problema, ¿verdad? Los broadcasts son las difusiones y multidifusiones, ¿verdad? Son problemas. Y a veces hay un exceso de broadcast por virus, inclusive, ¿verdad? A veces hay que examinarlo. Hay virus que hacen eso, hay virus que se distribuyen entre equipos y lo que hacen es estar enviando broadcast como locos, ¿verdad? Y lo que hacen es la red lenta. Entonces son cosas que hay que ver, ¿verdad? Estar chequeando mensajes de consola, ¿verdad? Que los routers suelen interpretar, ¿verdad? Y mandar mensajes, los switches también. Y muchas veces dan problemas por ahí, ¿verdad? Muy común cuando se dice que una interfaz, ¿verdad? El protocolo está desactivado. A veces por muchos errores se desactiva. Errores en encapsulación, ¿verdad? Que eso es como cuando llega la información mala, ¿verdad? Errónea, eso da problemas. Errores en direcciones, ¿verdad? Clásicos. Errores de las tramas, cables que están mal. Hay cosas, de hecho, a veces hay errores que dan errores parciales y bajo ciertas condiciones, ¿verdad? Que son los más difíciles de ver, pero sí ocurren a veces, ¿verdad? Algo mal conectado, una tecnología diferente, esas cosillas que están ahí. Fallas o bucles STP, ¿verdad? Y puede pasar el STP, ¿verdad? El Spanning Tree Protocol está ahí para que no ocurran, pero podrían pasar, ¿verdad? Problemitas que estén ahí, paquetes que estén dando vueltas. Podría pasar, es muy raro que ocurra, pero podría pasar. Ahora, a nivel de red, subiendo otra capita por ahí, problemas de, bueno, que la red falle, ¿verdad? Eso es un problema, ¿verdad? Y eso se ve a simple vista, ¿verdad? Que pueden haber muchos problemas. Nuevamente, y rendimiento inferior al óptimo, ¿verdad? Necesito la línea base para saber cómo está. Entonces, pueden haber un montón de cosas que están ahí, ¿verdad? Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que aislar y diagnosticar problemas. Y de tratar de ver, ¿verdad? Pueden hacer muchas capas que están dando problemas. Y luego el asunto de que puede llevar tiempo esto. Entonces, de ahí que una buena documentación, lo que he mencionado ya varias veces, ayuda a ser más eficiente la resolución. Porque nuevamente se puede ser muy eficaz, pero hoy en día es tan importante ser eficaz como ser eficiente. Resolver los problemas. Está bien, siempre resolverlos, pero durar una eternidad resolviéndolos no es lo deseable. Entonces, bueno, hay muchos problemas, ¿verdad? En la red. Entonces, a veces cambios en topología pueden disparar problemas de red. Por eso es tan importante tener documentado lo que sí funciona. Entonces, lo que uno tiene que sí funciona, guardarlo, ¿verdad? Y cuando va a hacer un cambio, poder devolverse, eso es importantísimo. Y si uno no documenta, a veces cuesta mucho. Y ustedes ya les tienen que haber pasado, ¿verdad? A veces uno está haciendo muchas cosas y llega a un punto donde dice, uy, no, ya nada me sirve. Y trata de devolverse y tampoco puede devolverse lo que estaba antes. Entonces son problemas graves. Problemas de conectividad, de revisar, ¿verdad? De todos los problemas, conectividad, cables, puertos, etcétera. Problemas en la tabla de enrutamiento, ¿verdad? La tabla hay que verla. Mucho de lo que hemos hecho es eso, ¿verdad? Cuando yo les digo, bueno, vamos a revisar la red, a ver lo que programamos y demás, entonces, chequea uno que las rutas estén ahí. Problemas con los vecinos, ¿verdad? Si no forman adyacencias, ya eso es un indicio. Base de datos de topología, ¿verdad? Y ver qué ocurre, ¿verdad? Eso es como protocolos de enrutamiento para saber quién está conectado con qué o con el Cisco Discovery Protocol, ¿verdad? Son cosas que uno puede ver. Ahora, las ACLs es un escenario o es un ejemplo, digamos, de las cosas que pueden salir muy mal. Es muy fácil. Con las ACLs, sobre todo, es importantísimo siempre. Nunca, digamos, levantar una red y sin ir probando nada, meterse a las ACLs, ¿verdad? Eso nunca se hace.
uno siempre tiene que primero levantar una red, chequearla, que todo funcione bien, que todo el mundo haga ping con todo el mundo y después poner las restricciones. Porque si uno no hace ese proceso y nada más configura absolutamente todo, ¿verdad? Y ahí después no sabe dónde está el error. Entonces eso es bien relevante. Entonces con las ACLs ocurre, ¿verdad? Entonces, bueno, hay que ver los flujos de tráfico, ¿verdad? Ver qué es lo que ocurre, ¿verdad? En qué sentido tiene que ir, si para adentro, para afuera. Este, las entradas, ¿verdad? Cómo se deben de poner siempre a la hora de poner los, las líneas, ¿verdad? De la ACL, primero lo específico y último lo general. Recuerden que hay un asunto de eficiencia, ¿verdad? Uno tiene que pensar cuál es el caso más común que se va a detectar y ponerlo de primero para que se ejecute el menor número de veces. Algo que ocurre mucho, ¿verdad? Que se le olvida a uno que está el DNI any al final, ¿verdad? Entonces, eso, si uno no lo tiene claro, puede ser un problema. Las máscaras, ¿verdad? Los wildcards, las direcciones que estén bien puestas, los protocolos, ¿verdad? Que uno revisa en la capa de transporte, ¿verdad? Que eso es importante. Los puertos de origen y destino, ¿verdad? Cuando se usan las listas de control de acceso extendidas, y uno determina, ¿verdad? A nivel de puertos, ¿verdad? Que está ocurriendo y demás. Eso es importante. Este, luego el established, la palabra clave, ¿verdad? Que uno le ponía al final, sobre todo para dejar pasar comunicaciones de respuesta, ¿verdad? Eso es importante, que no se le olvida a uno, ¿verdad? Cómo usarla adecuadamente. Recuerdan, ¿verdad? Que una ACL me puede permitir eh, que me pasen información solo de respuestas de consultas que yo haya hecho. Para eso es las conexiones TCP/IP que son establecidas, ¿verdad? Entonces, ¿qué es? Cuando algo salió de dentro, digamos, de la red, entonces las respuestas sí pasan, pero solo las respuestas, ¿verdad? Entonces, eso está ahí. Con protocolos poco frecuentes, bueno, ahí se puede encontrar uno con muchas sorpresas también, ¿verdad? Entonces, todo ese tipo de cosas son relevantes, ¿verdad? De estar chequeando y con ACL son un montón de los problemas. Otro que puede dar un montón de problemas son todo lo que tiene que ver con NAP, ¿verdad? Las traducciones, esos, tanto las ACLs como las NAP, ¿verdad? Es parte un poco también de lo que tienen que revisar en el caso de estudio, ¿verdad? Entonces, son cosas que pueden dar muchos problemas. Eh, con el NAT, de todo lo que es traducción, ¿verdad? Entonces, de todo eso hay que chequearlo, ¿verdad? Es importante, pues, ponerle atención. Eh, a veces pueden haber problemas, ¿verdad? Este tipo con ciertos paquetes. Hay muchos protocolos, digamos, que existen, por así decirlo, que dan muchos paquetes y muchas informaciones que uno no ve. Y a veces uno solo está pensando en que, no, solo este se comunica con este, ¿verdad? A veces uno tiene que informarse muy bien de un montón de opciones y de protocolos y direcciones y demás que existen en una red, ¿verdad? Dependiendo de lo que uno esté haciendo, eh, para ver todas las variables. Entonces, qué sé yo, tal vez uno dice, no, pero yo no le puse, o sea, no me funciona una característica, el DHCP no me funciona, pero qué raro. Bueno, y podría ser que la lista de control de acceso esté bloqueando algo, ¿verdad? Yo dije, bueno, no, es que yo nada más quiero dejar pasar cierto protocolo, pero al bloquear cierta cosa, ¿verdad? O cierto protocolo, pues, y dejó no, impidió el paso de otro protocolo que era muy relevante en la red. Entonces, son cosas que hay que tomar en cuenta. Entonces ahí hay que tener cuidado, ¿verdad? Entonces hay varios protocolos, ¿verdad? El DHCP puede ser que uno esté viendo algo que se le esté yendo, ¿verdad? Recordarse el puerto, que usa el puerto 69, creo que era el DHCP o 53, uno de esos. Por ahí ahorita se me escapa.
BootTP, que eso es una característica también propia de las redes, ¿verdad? Que están ahí. A veces a uno se le puede escapar algo de los directorios de Windows, ¿verdad? De lo que se está utilizando o así, eso puede ser el problema. El DNS, ¿verdad? Que un DNS fuera del NAT, ¿verdad? Y que tal vez uno no está considerando la representación que hay por ahí. Igual manera los protocolos de manejo de red, ¿verdad? El SNMP podría ser que lo esté dejando por fuera. Y entonces el NAT simplemente no me lo está convirtiendo. Túneles y cifrados. A veces hay que tirarse a ver toda ¿cómo se llama? La documentación. Uno dice, bueno, voy a levantar un túnel de tal tipo, ¿verdad? Pero ese túnel tiene comunicaciones que no son, que uno no las ve tan a simple vista, ¿verdad? Entonces hay que ver, si es que tengo que abrir un puerto en particular. Y bueno, hay protocolos, ¿verdad? Que están por ahí, cosas a chequear, ¿verdad? SSH o Telnet, ¿verdad? Que te permite ver todo lo que son conexiones de terminal. HTTP, ¿verdad? Tener muy claro para qué son, ¿verdad? Y qué cosas dejan pasar o qué cosas no. HTTP ahora es tan rico, bueno, HTTPS, que es lo que se usa, ¿verdad? Pero, qué sé yo, a veces están enviando datos de una página web y esa página web carga un montón de cosas adicionales. A veces una sola página, ¿verdad? Que se vuelve muy pesada. La misma página solita levantas, no sé si les ha pasado, ¿verdad? Se meten a una página de algo y de repente alguien empieza a hablar y no sabe ni qué es y se le está enviando un video por UDP, ¿verdad? Entonces hay un montón de fuentes que están por ahí, hay que entender bien los protocolos. El FTP para transferencia de archivos, entender los puertos, TFTP que es diferente, ¿verdad? El SMTP, ¿verdad? Para entregar precios para correos, Simple Mail Transfer Protocol, igual el POP, SNMP, ¿verdad? El DNS, el sistema de archivos de red, por ejemplo, NFS es un sistema de archivos de red, ¿verdad? Y uno lo da por sentado, digamos, las redes de Windows se comunican entre sí, pero muchas veces lo hacen con protocolos que uno no ve tan fácilmente, entonces de repente ahí uno está obviando cosas, ¿verdad? Entonces hay muchísimas cosas que hay que tomar en cuenta. Eso es como de una pequeña descripción del montón de problemas que pueden ser, ¿verdad? Y algunas ideas. Ahora, problemas de conectividad IP. La conectividad IP la suele uno ver más casi que ¿cómo se llama? Problemas de lo que dice aquí de extremo a extremo, end-to-end, ¿verdad? Y uno dice, hijo, pues ya no está funcionando, ¿verdad? ¿Qué cosas pueden salir mal? Tantos, ¿verdad? Pero bueno, en un enfoque estructurado, por ejemplo, un enfoque ascendente, ¿verdad? Es empezar de abajo hacia arriba, y lo primero que uno chequea son cables, ¿verdad? Entonces, bueno, cables están bien, prender lucecitas y todo el asunto, empezar a ver si el duplex o algo así estará mal, el direccionamiento de enlace de datos, si las MAC se reportan bien, revisar el ARP, el gateway, ¿verdad? Por ejemplo, revisar que se tenga una puerta de enlace adecuada, es ver que vayan los paquetes por donde tienen que irse, ¿verdad? Luego los puertos, revisar que los puertos vayan bien, que no haya una ACL que bloquee el tráfico, ¿verdad? El DNS, que sea correcto. Un montón de cosas ahí que uno puede ir chequeando. En los problemas de conectividad de extremo a extremo es cuando yo trato, ¿verdad? Entonces, qué sé yo, quiero, desde PS1 quiero conectarme al servidor y no funciona, ¿verdad? Entonces, generalmente eso es lo que más uno va a notar, ¿verdad? Y uno trata de hacer conexión y no se puede, ¿verdad? Entonces, para eso se utiliza mucho el ping, el traceroute. Los que han visto, ¿verdad? Entonces, ping, traceroute. El ping provee un chequeo, digamos, muy general de extremo a extremo. Y el traceroute me va diciendo, es como hacerle un ping a cada dispositivo de red intermedio, ¿verdad? Dispositivo IP. Los switches no responden, pero entonces cuando el paquete llegue aquí,
para que este me responda. Cuando llegue aquí, que este también me responda. Cuando llegue aquí, que también me responda, ¿verdad? Hasta llegar al objetivo final. Eso es mucho ahí de lo que hay ahí en esa parte de Trailroad que me ayuda mucho a ver. Entonces, para verificar, bueno, para ver capa física, ¿verdad? Show interfaces es muy útil, ¿verdad? Para ver cómo está el estado de interfaz. Hay muchas cosas, ¿verdad? Las colas, por ejemplo, que mencioné aquí, ¿verdad? Cola de entrada, ¿verdad? Bueno, aquí, cola de entrada es cuántos equipos tienen la cola, ¿verdad? Es para ver cómo está el buffer, al final de cuentas. La cola de salida, cuánto está por salir, ¿verdad? En un ambiente normal, muchas veces, la idea es que eso no esté muy lleno, ¿verdad? Errores también se pueden chequear. ¿Cuántos errores hay de entrada, de salida? Eso me permite mucho individualizar, ¿verdad? Si yo veo errores de entrada o errores de salida, ¿verdad? Si es a la entrada, en una interfaz, ¿verdad? Aquí está la interfaz. Bueno, y yo qué raro, se me están dañando cuando están entrando los paquetes. Podría ser que el paquete, que el cable, ¿verdad? Me los esté transportando mal. O si es cuando van a salir, no sé, el conector podría estar mal, ¿verdad? Hay mucho que se puede ver. Siempre se hace referencia a las incompatibilidades del duplex. O sea, recuerden, hay full duplex, half duplex, ¿verdad? Hoy en día, el estándar Gigabit Ethernet del IEEE 802.3 AB usa la autonegociación, ¿verdad? Para ver velocidad, duplex, ¿verdad? Y todo el mundo utiliza eso hoy en día. Pero puede uno encontrarse equipos viejos y demás que no tienen esas capacidades porque son viejos, ¿verdad? Y a veces no es tan fácil para cambiarlo porque no todos son computadores. A veces hay máquinas industriales grandes, costosas, de miles de dólares, que han funcionado durante 20 años y el dueño quiere que siga funcionando toda la vida. Y tal vez tiene un sistema viejo porque es muy simple, pero no tiene los protocolos nuevos. Entonces viene ahí, y siempre me acuerdo, un amigo le pasó, pues, era una máquina también muy grande y uno de los problemas es que la máquina tenía una tarjeta de red tan vieja, lo tenía ya la máquina, que lo que tenía era un half duplex. Entonces, ¿qué había que hacer? Había que configurar el switch en half duplex para que se comunicara con ella. Y solo esa opción tenía, no tenía nada más, porque era tan vieja, pero era una máquina que costaba como $1.000.000, una cosa así, ¿verdad? Entonces no era como que alguien iba a decir, uy, no, la vamos a cambiar para que tenga tu negociación, ¿verdad? Y el muchacho de red no se le complique. No, y hay que buscar las soluciones, ¿verdad? Pero hoy en día casi todo es autonegociado y a eso vamos. Pero uno se puede encontrar discrepancias de duplex, ¿verdad? Entonces aquí un show interface, ¿verdad? Entonces aquí un full duplex y un half duplex. Ok, los duplex no coinciden, tenemos problemas. Bueno, y direccionamientos, ¿verdad? En la red local, mucho con direcciones MAC, bueno, la dirección es MAC, ¿verdad? Entonces el comando ARP para ver direcciones, ¿verdad? Eso puede ser importante para buscar problemas que pueden ser alguien que esté suplantando, ¿verdad? O que esté dando problemas ahí, puede ser ahí. Otros problemas, VLANs, ¿verdad? Mal configuradas y demás. Entonces, por ejemplo, un equipo que esté en la VLAN que no es, ¿verdad? Aquí algo que tiene que estar en la VLAN 10 y no en la VLAN 1, ¿verdad? Y son problemas que están por ahí, ¿verdad? Entonces, cambiar de VLAN, fijarse en qué VLAN tiene que estar un equipo, ¿verdad? Eso es relevante, son como problemas bastante básicos, creo yo, ¿verdad? Problemas de gateway. El gateway puede convertirse en un gran problema, ¿verdad? Porque sin gateway yo puedo comunicarme internamente, pero no hacia afuera. Afortunadamente es un problema relativamente fácil de determinar, ¿verdad? De encontrar. Entonces, ver, ¿verdad? Determinar, bueno, ¿y cuál es el gateway de mi red? Entonces decir, bueno, y sí, aquí esto es mi red, ¿verdad? La 10.1.10, y este tiene el punto 1, entonces este es el gateway, ¿verdad?
Entonces hay que revisar cuáles son los gateways que tienen los equipos, ¿verdad? Entonces, chequear adecuadamente si están bien o no están bien, ¿verdad? Entonces, todo eso es relevante. Entonces, saber quiénes son los gateways de los diferentes equipos y que estén bien, ¿verdad? Entonces, ¿por qué digo que es relativamente fácil? Bueno, de determinar el problema, porque si yo no tengo salida a redes, ¿verdad? Pero no tengo salida de redes externas, pero me puedo comunicar con equipos de la misma red, hay un buen indicio, ¿verdad? De que sea un problema ahí de gateway. Entonces, son cosillas que uno puede encontrar. En IPv6 también, ¿verdad? Entonces, un gateway IPv6 que no esté bien, ¿verdad? Me da problemas, ¿verdad? Entonces, bueno, por ahí se habla de, también, ¿verdad? Un gateway mal configurado, que no está donde debe ser, ¿verdad? Entonces, hay que hacerlo bien. Ahí habla del problema que sí con Slack, ¿verdad? Habíamos hablado de Slack, no se está dando bien. Bueno, entonces hay que ponerlo adecuadamente y pasarlo al grupo que sí es, ¿verdad? Entonces aquí había uno mal configurado y hay que pasarlo al grupo que es. Verificar las rutas, ¿verdad? Por eso el traceroute es tan importante, ¿verdad? Entonces, ¿cómo chequear, verdad? Entonces, establecer una ruta, ¿verdad? Dirección IP destino, ver si en la tabla de enrutamiento está contenida esa dirección, ¿verdad? En alguna de las redes. Si no está contenida, entonces debería ir por un gateway, ¿verdad? Entonces debería reenviar el paquete. Si no se descarta, ¿verdad? Saber muy bien el procedimiento. Ver si hay coincidencia con más de una entrada, ¿verdad? Si no lo hay, debería salir por la única que haya, ¿verdad? Y si hay más de una coincidencia, ¿verdad? Puede salir por cualquiera de las dos si están con la misma longitud de coincidencia, ¿verdad? Y si no, hay que enviarlo por la ruta más específica. Bueno, entender por dónde salen los paquetes es importantísimo, ¿verdad? En ese caso. Entonces, bueno, esto es más que todo entender, ¿verdad? El proceso. De eso se trata la figura esa, ¿verdad? Entonces, el proceso de reenvío, ¿verdad? De cómo se hace, cómo se envía, ¿verdad? Por dónde se va. Eso es importantísimo si uno quiere tener conciencia de que los paquetes salen bien. Capa de transporte, verificar lo que es la capa de transporte de adecuadamente. Recordemos aquí los estrellas en este punto que son los puertos, ¿verdad? Entonces, chequear puertos, eso es importantísimo, ¿verdad? Saber cómo funciona adecuadamente y demás. Entonces, todo eso es importante. Chequear toda esa parte de transporte y demás. Eso es relevante. De los problemas muy grandes que hay aquí, ¿verdad? Los ACLs y los NATs pueden dar problemas. ¿Por qué? Un poco de lo que hablábamos hace rato. Puertos, ACLs, ¿verdad? Las listas extendidas. Y con lo que son NATs, de que me deje por fuera, ¿verdad? Ciertos tipos de paquetes que se están reenviando y demás. Entonces, el telnet se usa muchas veces para ver si está bien. ¿Por qué? Porque el telnet yo lo puedo pasar, lo puedo poner en puertos diferentes. Digamos, el telnet tiene su puerto 23, pero es posible configurarlo. Bueno, aunque no lo vimos, pero es posible configurar. Entonces, se puede jugar fácilmente, ¿verdad? De pasarlo a otro puerto y ver qué es lo que está ocurriendo. Verificar las ACLs, ¿verdad? Eso pues también importantísimo por ahí. Entonces, revisar las ACLs, revisarlas con cuidado, ¿verdad? Recuerden que uno puede ver
cuántas veces se usan ACL y demás, todo eso es relevante. Entonces, de los lugares, aquí habla de que la ACL, ahí se pone un ejemplo, se configure como entrante, ¿verdad? Y tenía que ser como saliente, entonces ponerla bien. Esas cosas son cosas que hemos visto, ¿verdad? Que claro. Luego el DNS, un DNS, hoy en día todas las redes usan DNS, ¿verdad? Mentiras que uno se sabe todas las direcciones IP de memoria, ¿verdad? Uno se sabe los nombres. Entonces el DNS es importantísimo. Recuerden que es una base de datos distribuida, ¿verdad? Para asignar nombres. Entonces, de eso es importantísimo. Y si el DNS no está funcionando, entonces usualmente tenemos problemas. Entonces, poder chequear adecuadamente, ¿verdad? Que el DNS esté funcionando, eso es importante. Incluso en Windows, ¿verdad? Con el comando DNS lookup, en algún momento se mencionó, es posible hacerle consultas directas al DNS, ¿verdad? Y poder ver cómo está resolviendo, ¿verdad? Y que lo esté haciendo bien. A veces los DNS es medio común que se dañen. DNS se dañan por algo, se desconfigura o algo. La cuestión es que siempre es bueno tener un DNS de respaldo, ¿verdad? Aunque sea un DNS público, DNS público, ¿verdad? Como los de Google, ¿verdad? El 8.8.8.8 o el 8.8.4.4, que son, esos sería como Google Public Free, porque son gratuitos, DNS, que uno puede usar para estar haciendo consultas. Y sí, vienen 3 practiquitas ahí, en realidad son como muy sencillas, son mucho como de, ¿qué diría yo? Comprobación, tal vez, de las prácticas estas que vienen aquí para este capítulo. ¿En qué sentido que son así como sencillas o que están así como facilitas de ver? ¿Por qué? Vean esta habla mucho de configurar, ¿verdad? Verificar, perdón, verificar tecnologías de switching, el DHCP, el routing, ¿verdad? El WAN, es como chequear, ¿verdad? Chequear que esté lo que está configurado, que esté bien y demás. Entonces viene esa práctica ahí que es como de paciencia, es como de repaso mucho. Y luego la última parte tiene también una práctica, ¿verdad? Que esto es de documentar la red, ¿verdad? Es un poco lo que hemos visto, pero esta es como aparece una red y empezar a documentarla, entonces agarrar la PC, ¿verdad? Ok, tal interfaz, llenar tablas, ¿verdad? Entonces viene como, hay que probar, bueno, aquí está más grande, probar conectividad de red, revisar el direccionamiento, ¿verdad? Acceder en forma remota, entonces ya con los dispositivos, ahí dice, bueno, hacer un telnet de tal punto, ¿verdad? Documentar configuraciones, descubrir topologías, también como mucho de repasos, como irlo viendo. Y la última, también, ya esta es usar documentación para ir viendo, ¿verdad? Entonces, esta sí tiene problemas, digamos, ahí particulares, ¿verdad? Entonces, usar la documentación, identificar y solucionar problemas. Las anteriores son como para entrar en calor, pero esta sí diría yo que es como relevante que la revisen, porque es una práctica que sí tiene un poquito de despertar el instinto, ¿verdad? Sin embargo, eso es una cuestión a la cual uno tiene que enfrentarse, ¿verdad? Hay que sentarse y de nada sirve, por ejemplo, tratar de hacer una resolución de problemas y que lo estén guiando a uno. Eso, o sea, que le estén diciendo, no, no, es que el problema es métete en tal lado y así. Generalmente no sirve mucho. Una de las cosas, de las maneras en que uno aprende mucho es cuando tiene problemas y cuando tiene que pensar mucho las cosas, ¿verdad? Y hay que enfrentarse a los problemas.
Entonces, eso tiene esa práctica, ¿verdad? Que es como de, de entrarle y ver el problema y uno mismo ponerse a pensar, bueno, el problema puede ser esta cosa, ¿verdad? Voy a probar. Ah, no, no es eso. Voy a revisar la documentación. Ah, sí, sí, puede ser esto, puede ser lo otro, ¿verdad? Entonces, ese proceso de ir obteniendo ideas, ¿verdad? Le ayuda a uno mucho a aprender. Eh, Generalmente es algo que uno tiene que muchísimo hacer solo, ¿verdad? O a lo mucho en parejas, así como para irlo determinando. Que no les pase lo que siempre recuerdo un estudiante que hubo muy brillante, de esa gente que es así como fuera de serie, ¿verdad? Entonces tenía que trabajar en parejas y el chaval, pero el chaval era demasiado bueno y no tenía paciencia para explicarle a la gente. Entonces, el chaval lo resolvía todo así y no le explicaba al otro. Entonces el otro veía, pero no, pero ¿sabe qué hizo? Y le decía, lo que hice fue tal y tal cosa, y seguía adelante, ¿verdad? Y el otro ni se da cuenta. Entonces, no aprendía, el que iba un poco más lento, ¿verdad? Generalmente eso, uno tiene que enfrentarse mucho a estas partes. Y bueno, ahí viene el resumen y el final. Les dije que estaba cortito este capítulo, bastante corto en realidad, como un respiro. No sé si tienen preguntas, dudas. No, hombre, súper súper clarísimo, profe, súper resumido está ese capitulillo. Sí, Como dice muchas usted, para gracias. descansar, sí. Sí, para descansar. ¿Cómo les ha ido con el caso de estudio? No sé si tienen alguna consulta de algo, si están trabajando los grupos. Sí, sí. Bueno, en el grupo nuestro hemos hecho solo una sesión. Yo creo que habíamos quedado que tal vez el fin de este que viene hacíamos otra, pero la verdad es que se ha avanzado muchísimo lo que es cuestión de práctica. Imagínate que con solo una sesión ya casi que tenemos toda la redistribución hecha y solo nos faltaría natear y ACLs un Ujú. poco. Y lo que es la documentación también, ya estamos trabajando en ella, entonces sí, se ha avanzado muy rápido. La verdad parecía un trabajo que iba a ser complicado, pero no, con los conocimientos que se han obtenido de la clase se avanza rapidísimo, cuestión de una o dos Sí, horas. y yo espero que sí estén logrando el asunto, lo que yo les decía, ¿verdad? Aprender uno a buscar información, ¿verdad? El aprender a aprender, por así decirlo. O sea, a veces es cuestión como de perder el miedo, ¿verdad? Que uno es así como, pucha, pero es que no sé cómo hacer eso, pero si ya una vez uno no sabía cómo hacer algo, se tiró al agua, como dicen, ¿verdad? Y aprende cómo se hace, como que se le abre a uno mucho la mentalidad, ¿verdad? Pues de buscar y implementar. Espero que eso también se esté logrando. Sí, claro, sí, claro. Lo bueno es que y todos, bueno, los compañeros de mi grupo todos son como muy curiosos, entonces, sí, sí, todos nos ayudamos ahí. Entonces está excelente esa actividad. Bueno, qué dicho, qué dicho. ¿Y Seth? Creo que Buenas levantó. tardes, profe, ¿cómo Hola, está? ¿todo bien, Iset? ¿Pura vida? Muy bien, gracias a Dios. Sí, nosotros también ya nos reunimos y ya empezamos a trabajar. Ok, genial, genial. Ahí, ahí vamos a ver si nos reunimos mañana, a ver qué más hacemos, pero ya empezamos, digamos, a hacer el Va, trabajo. van sobre ruedas, como dicen. Sí, Ok, no, qué dicha que sí están avanzando. Ok, eso está muy bien. Entonces eso era vamos a ver, de los grupos, el grupo uno que es el DICET, me dice que van trabajando. Andrés, el grupo 4 los otros grupos, ¿cómo les ha ido? Grupo 2 y 3. No sé, hay alguien del grupo 2, Emanuel García, Andrés Ramírez, Francisco Macís, Alejandro Solís, lo puedan contar, nada más como para tener una idea de cómo les está yendo. Pues yo estoy aquí, profe, pero
En realidad no nos hemos organizado. Ok, ok. Todavía hay Sí, es que tiempo, ¿verdad? también es que un Sí. compañero no ha respondido, creo. Ok, tomen en cuenta lo que yo les dije, ¿verdad? También, yo les comenté. Sí, o sea, ustedes envíen, ¿verdad? Y, y envíen comunicados, ¿verdad? Y digan, no sé, nos vamos a reunir tal día. Si alguien no se reúne, si no responde, y también me dicen, ¿verdad? Puede llegar el punto, ¿verdad? O sea, no se queden esperando eternamente porque el tiempo corre. eh, y de cualquier cosa debemos saber qué hacemos, ¿verdad? Pero yo no quiero que el grupo se vea afectado, ¿verdad? Pues porque si alguien no se está atrasando mucho, bueno, que el grupo avance y si tienen que decirme, no, tal persona quedó asignada, pero no está trabajando, y estamos haciéndolo nosotros, pues yo lo tomo en cuenta, ¿verdad? Lo que sí es muy feo es que a veces llega al final, ¿verdad? La entrega del curso y la gente está ahí medio agarrada, ¿verdad? Y unos dicen, no, es que nosotros hicimos un montón y usted nunca respondió y cosas así. Eso es mejor verlo temprano. Ok, entonces organícense, pongan fechas, pongan, no sé, respondan, ¿verdad? Y si alguien no responde, pues no. Entonces eso, pues también, ¿verdad? Y todavía estamos a tiempo, pero que no les agarre muy tarde. Ok. Y del grupo 3, Juan José Solano, Gerald Calero, Milton Zamora, Andrés González, ¿cómo les ha ido? Profe, ¿todo bien? ¿Cómo está? ¿Todo bien, Milton? Hoy me reuní con Andrés, porque Gerald y Juan José no han respondido. Entonces, hoy tuve la primera sesión con Andrés y el trabajo ya está adelantado. Entonces por ese lado, Andrés y yo somos los que estamos adelantando el brete, por decirlo así. Y ya Ok, están coordinadas ciertas tareas para cada uno de los dos. ok, ok. Bueno, entonces, pues lo mismo, ¿verdad? Y no sé, ¿verdad? Ustedes den un anuncio, ¿verdad? Y digan así como, de, no, ya estamos a este punto y si no me lo reportan, ¿verdad? Y yo trato de comunicarme con los compañeros que si alguien no está respondiendo, ¿verdad? Y ver qué ocurre, ¿verdad? A veces pasa que hay gente que por diversos motivos, pues deja abandonado el curso, pero no lo reporta. Y uno queda así como en el aire, ¿verdad? Entonces lo que les digo, no se queden esperando infinitamente, ¿verdad? Respuestas porque podría ser que no se vayan a tener, ¿verdad? Hay muchas cosas, y no digo que sea mala fe de los compañeros, a veces hay situaciones personales, a veces hasta médicas o laborales, familiares, lo que sea, ¿verdad? Que lo obliga a la gente y a veces no reportan, pero entonces, lleguen a un punto, ¿verdad? Donde digan, no, si no responde ya nos vamos nosotros, pero porfa me lo indican con anterioridad. Ok, okay. Entonces, sí, no. Y recuerden que pueden hacer consultas, ¿verdad? No es como que si hay algo que se pierden por ahí del todo, no, pues no es como que no puedan preguntar, ¿verdad? Este, Francisco Macís, no sabría. A ver, voy a revisar. Me están haciendo preguntas ahí al chat de un compañero. Bueno, hagamos una cosa para no hacerlo así full. Escríbanme por aparte, digamos, si tienen dudas de algún compañero que no responde o algo así, ¿verdad? Digamos, yo lo que puedo revisar ahorita es la actividad en el curso, ¿verdad? Por ejemplo, si no tiene mucha actividad en el curso, uno más o menos puede decir, bueno, ahí no se ha reportado, que son cosas que ocurren, ¿verdad? En este tiempo uno pues lo ha visto bastante, ¿verdad? Entonces, por lo menos por ahí puede tener un indicio, pero lo que les decía, sino yo también puedo tratar de ponerme en contacto, ¿verdad? Con, con, con la gente a ver si de repente hay algo que determinar por ahí, ¿verdad? Entonces, pero si no, me pueden preguntar por aparte también, ¿verdad? Algún caso en particular. Ujú.
Profe, una preguntita. Sí, Gracias, sí. Bueno, sí, como dijo la compañera ahí, ya vamos avanzando bastante por dicha. Pero sí quería como preguntarle alguna duda como muy personal. En cuanto a la parte de documentación, también se va a hablar mucho la de la parte como hacer una topología física, digamos, como decir tal dispositivo es en tal rack, etcétera, como ese tipo de cosas, o eso no ahondamos tanto en eso, sino en la parte lógica. ¿me hablas para el caso de estudio o del Correcto, sí, curso? Ah, para el caso de correcto, estudio. para el caso de estudio, sí. Yo no se los estoy pidiendo porque no, no es algo, bueno, vienen algunas prácticas, ¿verdad? Que tienen topologías físicas y demás. Yo no se los estoy pidiendo. A mí particularmente no me convence mucho ese modo físico todavía que tiene Packet Tracer. Sí, Si sí. lo quisieran hacer, bueno, y se me está ocurriendo en este momento, puedo tomar en cuenta esfuerzos adicionales que ustedes hagan en el caso de estudio, si quieren explorar algunas cosas, y se los puedo tomar en cuenta, pues, para el puntaje del curso, ¿verdad? Y se los digo aquí, está quedando en la grabación, ¿verdad? No me quito después. Difícil cuantificarlo ahorita, ¿verdad? Pero, qué sé yo, si hacen cosas adicionales no sé, que no les estoy pidiendo eso, y ustedes me dicen, ay, no, y le hicimos esta topología física, ¿verdad? Y la explican bien, ¿verdad? Dicen, y le hicimos esto y esto, y, interesante. O a alguien se le ocurre hacer algo diferente, ¿verdad? Con la red, ¿verdad? Y presentar algo más pro, por así decirlo, y yo se los puedo tomar en cuenta como una calificación, pues, adicional, puedo hacerlo, ¿verdad? Sin que los comprometa a que lo tengan que hacer. Entonces, Entiendo. tomo con agrado, digamos, el hecho de que lo pregunte en el sentido de que no es algo que esté ahí, pero podría tomarlo en cuenta. Ok, muchísimas gracias, profe. Sí, pura vida. ¿Una otra pregunta? Todo Bueno, claro de mi parte. está bien, ok. No, claro, también de mi parte. Bueno, y no, entonces, yo creo que entonces estamos para vernos de Ben 8. Y que le pongan candela a eso, ¿verdad? Capítulos que están un poquito más suaves, entonces da más tiempo para repasar y demás. Y igual estoy atento, ¿verdad? Cualquier duda que tengan en el momento que sea, pues con mucho gusto. Entonces, que pasen muy Muchísimas bien. gracias, profe. Buenas Muchas noches. gracias. Buenas 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 noches. noches. noches, los Que estén compañeros muy ahí. bien. Ok, genial. Igualmente. Hasta luego, que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, hasta luego.